Entonces, resumiendo, la resistividad nos da una idea de cuánto ese material se opone al paso de la corriente eléctrica, de los portadores de carga, y se obtenía como la relación entre el campo eléctrico y la densidad de corriente. Los conductores tienen la resistividad pequeña comparada con los aislantes, ¿no es cierto? Fíjense, si yo hago una relación, 10 a la 14 con respecto a 8, sería 8 igual 22. O sea, 10 a la 22 es 1 con respecto al otro. Es impresionante. Hay que tener cuidado con los aislantes, como la madera, cuando se mojan, porque se vuelven bastante conductores. Entonces, continuamos. ¿Qué pasa con la resistividad y la temperatura? Bueno, obviamente hay una relación directa entre la resistividad y la temperatura. A medida que la temperatura aumenta, la resistividad del material también aumenta, ¿no? Y hay un coeficiente que se puede determinar para cada material. Pero cuando un conductor eléctrico aumenta su temperatura, su resistividad también aumenta, y por lo tanto se vuelve como un círculo vicioso. Si aumenta la temperatura porque hay un exceso de corriente, aumenta la resistividad, y la resistividad hace que aumente la temperatura, y así hasta que se vuelve, digamos, un problema, porque un conductor eléctrico que se calienta, bueno, no sufre tanto el cobre, que es un metal, y tiene un punto de fusión muy elevado. Pero la aislación que lo recubre... Un segundito, ¿no? Javi, estoy en clase. Sí, después te llamo, ¿eh? Disculpa. Disculpen, chicos, que era mi hijo, que me hablaba de Estados Unidos. Pero ya después lo llamo yo. Entonces, les decía que la temperatura es un factor que hace que la resistividad aumente cuando ésta aumenta, ¿no? Y el coeficiente que tiene, que se mide en 1 sobre grado centígrado, cambia para cada material, ¿no? Pero andan en el orden, digamos, el cobre, el hierro, el cobre está en el orden de 3 partes por 1000, 5 partes por 1000 acá, en fin. ¿Qué pasó? Bueno, ¿están viendo esto, chicos? ¿Sí, no? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bueno, no, porque por ahí con la llamada recién me desconcentré un poco. Bueno, acá pueden ver unas grafiquitas de cómo varía la resistividad con la temperatura para algunos materiales. En el caso de los metales, en la zona de trabajo de los metales la podemos considerar recta. En un semiconductor, la resistividad tiene una variación, sería como hiperbólica, digamos. A medida que aumenta la temperatura, disminuye la resistividad y viceversa. Fíjense el caso particular de un superconductor. Acá, un superconductor es un material que conduce la electricidad sin resistencia. Hay un margen de temperaturas, un rango querría decir, que va desde 0 hasta la temperatura crítica, debajo de la cual no presenta resistencia el superconductor. Entonces, el superconductor se viene comportando como un conductor normal, vamos bajando la temperatura, bajando, hasta que en un determinado valor de la temperatura
deja automáticamente de resistirse al paso de la corriente, por así decirlo, y se vuelve un superconductor. Claro que esa temperatura, dependiendo del material, es una temperatura muy baja. Estamos hablando de más de 200 o 230 grados centígrados bajo cero, y algunos más. Entonces, si bien se vuelven superconductores, y sería maravilloso que todos los materiales que conducen la electricidad fuesen superconductores con resistividad cero, mantener eso a esa temperatura sería mucho más oneroso. Así que, la verdad que cuando se descubra un superconductor, que por ejemplo es superconductor a temperaturas cercanas a las temperaturas ambientes, digamos, bueno, habríamos solucionado muchos problemas. Pero yo creo que para eso falta mucho todavía. Bueno, entonces ya que hablamos de resistividad, pasemos al concepto de resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica tiene que ver con la resistividad. Digamos que para un conductor que tiene una resistividad ρ, una densidad de corriente J en un punto y un campo eléctrico E, entonces está dada por la ecuación y que se escribe como, por eso lo vimos recién, ¿no es cierto? El campo eléctrico era igual a la resistividad, un escalar, por la densidad de corriente. Es una relación lineal, digamos. Si yo aumento el campo eléctrico dentro de un conductor, aumentará la densidad de corriente. La cantidad de amperes por metros cuadrados que circula, ¿no? Esto se puede ver acá esquemáticamente. Hay una corriente que fluye desde el potencial mayor al potencial menor, hay una densidad de corriente, hay un campo eléctrico, y se establece una diferencia de potencial entre los extremos del conductor. ¿Se acuerdan? Cuando yo tenía un campo eléctrico, el campo eléctrico, si era uniforme, la diferencia de potencial era igual al campo eléctrico por la distancia. Entonces, cuando la distancia es, si yo empiezo a medir de acá, la distancia es 0, el menor potencial, mayor distancia, mayor potencial. Entonces, si nosotros escribimos la corriente como pasamos el área multiplicando, como la densidad de corriente por el área, por otra parte, tenemos en cuenta que el campo eléctrico, que la diferencia de potencial B, la puedo escribir como el campo eléctrico por L, yo les dije recién, la diferencia de potencial, el campo eléctrico por la longitud. Y la corriente, como la densidad de corriente por el área, y reemplazando entonces el potencial, el campo eléctrico por el potencial sobre la longitud, y reemplazando la densidad de corriente por la corriente sobre el área, podemos escribir que el potencial va a ser igual a ρ por L sobre A, pasando L multiplicando. Y ρ por L sobre A, ρ es resistividad del material, que depende del material y es constante. L es la longitud del conductor, y A es su sección transversal. Entonces todo esto es constante. Ρ por L sobre A es constante. Entonces, la relación de la diferencia de potencial a la corriente, que va a ser una constante, por ejemplo, si yo aumento el voltaje, aumenta la corriente. Si disminuyo el voltaje, disminuye la corriente. Esa razón se llama resistencia eléctrica. Resistencia eléctrica del conductor analizado. ¿Sí? Y la resistencia eléctrica, entonces, va a estar relacionada con la resistividad, ρ, o sea, qué tipo de conductor tengo, cobre, plata, oro, etc. Con la longitud,
del conductor y con el área del conductor. O sea, con sus características geométricas. ¿Se acuerdan así como la capacidad de un capacitor dependía de las características geométricas de la placa? Bueno, el área de la placa, la separación. La resistencia eléctrica vemos que también depende de las características del conductor. Por la resistividad. Y de sus características geométricas porque tiene en cuenta su longitud y la sección transversal. Entonces, finalmente podemos escribir de que la diferencia de potencial es igual a la corriente multiplicada por la resistencia. Esta relación entre la diferencia de potencial, comúnmente llamada voltaje, y la corriente eléctrica, esta relación recibe el nombre de ley de Ohm. Es la famosa ley de Ohm, que para este capítulo, para esta unidad, es muy importante. Entonces, la diferencia de potencial entre los extremos de un conductor es igual a la corriente que circula por él multiplicado por la resistencia. Bueno, ¿cómo se puede interpretar la resistencia eléctrica? Acá hay un... Dice, bueno, acá, las unidades del sistema internacional para resistencia es el ohmio, que es 1 voltio por ampere, sobre ampere. También es de uso común el k-ohmios, o el kilo-ohmios, que serían 1000 ohmios, el mega-ohm. Y acá, bueno, da un ejemplo de un alambre de cobre con calibre 12 y 100 metros de longitud, tamaños usuales para instalaciones domésticas. Esto es de Estados Unidos, ¿no? Ellos usan 120 voltios, nosotros usamos 220 voltios, así que los cables nuestros son más o menos la mitad del diámetro del que usan ellos. Bueno, en este caso lo que les quería comentar es que un alambre de cobre, unos 100 metros, digamos, puede tener una resistencia de 0,5 ohmios, muy poquito. Y una bombilla eléctrica de 100 vatios, 140 ohmios. Bueno, esas bombillas eléctricas de las que habla este párrafo, eran las bombillas eléctricas incandescentes, ¿no? Ya no existen más en el mercado. O no deberían existir, por lo menos. Bueno, entonces dice, si la misma corriente fluye tanto por el alambre de cobre como por la bombilla, la diferencia de potencial es mucho mayor a través de la bombilla, si comparamos 140 con 0,5. Y se pierde mucha más energía potencial de carga en esta última. Esa energía potencial eléctrica que se pierde en realidad se convierte en luz y en calor en el filamento. ¿Ah? Bueno, no sé si ustedes se acuerdan de los filamentos, de las lamparitas de filamento. En realidad tenían, cuando se fabricaban, tungsteno, era un material que se ponía incandescente, prácticamente llegaba a temperaturas de más de 1500 grados, y por supuesto, eso generaba luz, pero también calor. Por eso es que tenía la bombilla de vidrio protectora. La bombilla de vidrio protectora alcanzaba temperaturas de más de 200 grados centígrados. Por eso es que si uno osaba tocar una de esas lámparas mientras estaba encendido, se quemaba. Se quemaba la mano o el dedo. Y también servía para proteger eléctricamente, porque el tungsteno estaba en un medio, en un gas inerte, creo, que ponían ahí adentro, porque si llegaba a ver oxígeno se quemaba. Entonces, bueno, todo eso para mostrarles, digamos, que parte de la energía que se generaba se transformaba en calor, mucho, un 80%, y solamente un 20%, un 15% se convertía en luz.
Ahora es al revés con las lámparas de LED. Un 90% se transforma en luz y un 10% es calor. En las buenas lámparas, ¿no? Porque hay algunas truchas que también dejan mucho que desear. Bueno, las resistencias, como se conocen en el mercado, digamos, las resistencias eléctricas que se usan en los circuitos electrónicos, están representadas o armadas como un tubito, un cilindro. Acá salen los dos contactos, ¿sí? Y en el centro está la resistencia, que está recubierta por una resina que la protege. Ahora, ustedes habrán visto que las resistencias, y los que no lo han visto se lo digo, las resistencias presentan una serie de rayas de colores que circundan su superficie, ¿no? Eso es un código que se llama código de colores para la resistencia y habla de el primer dígito, el primer color es el primer dígito de la resistencia, del valor numérico. Este es el segundo, o sea que tiene dos cifras significativas. Este es un multiplicador y esta es la tolerancia, que le dice con qué error está diseñada esa resistencia, ¿no? Acá pueden ver el código de colores a la derecha. Entonces, si ustedes tienen, digamos, no sé, en el primero un verde, el número 5, el primer dígito, el otro es el violeta, es el 7, entonces sería 5.7. Y el rojo vendría a representar el multiplicador, que es 10 a la 2. Entonces, bueno, parece que es naranja porque han puesto 10 a la 3. Entonces, el primero, el 5, porque es verde. Va una coma, si ellos ponen punto. El segundo, un 7, porque es violeta. Ahí tenemos las cifras significativas, 5.7. Después el multiplicador, que en este caso sería por 10 a la 3. Y la tolerancia, que para el color claro es del 10%. Hay del 5%, hay del 1%. Obviamente, cuando la tolerancia es menor, la resistencia es más cara. Entonces, estos son los códigos de colores que le permiten a ustedes conocer rápidamente el valor de una resistencia. Y si no, tendrá que tener un multímetro para medirla, digamos. Bueno, acá les muestran en un resistor óhmico se refiere a un conductor eléctrico, cómo es la relación entre la corriente y la tensión. Es una relación lineal, completamente lineal. En cambio, en un semiconductor, como el diodo, por ejemplo, es un resistor no óhmico, cuando está polarizado en forma directa, el diodo, la unión PN, la resistencia es prácticamente nula. Fíjense que la corriente tiende a valores muy grandes con muy poco voltaje. En cambio, cuando se la polariza inversamente, la resistencia es prácticamente infinita. O sea, muy poca corriente circula con un diodo polarizado de manera inversa. Entonces, el diodo tiene la particularidad de cuando está polarizado directo, tiene resistencia prácticamente cero, y cuando se polariza de forma inversa, la resistencia es prácticamente infinita, o sea, no conduce la electricidad. Nosotros no vamos a trabajar con materiales semiconductores, solamente con los resistores óhmicos, o sea, con la ley de Ohm, con una relación lineal entre B e I. Bueno, esto ya lo había dicho yo, simplemente acá es para
dejar en claro qué es la resistencia y que existe la conductividad, que es la inversa de la resistividad. La conductividad es 1 es 1 sobre R, ¿no? Acá hay algunos, 1 sobre ρ. Acá hay algunos, acá hay una relación que ya la habíamos visto entre la resistividad y la temperatura. Cómo aumentaba la resistividad a medida que la temperatura iba aumentando, ¿no? Ya lo vimos esto. Muy bien. Y ahora, que ya hemos visto la ley de Ohm y que tenemos más o menos una idea de lo que es la resistencia eléctrica, la resistividad, que depende de las características geométricas, veamos, para completar esta parte, la relación entre campo eléctrico, diferencia de potencial y la resistencia en un conductor, ¿no? Entonces veamos un ejercicio. Acá tenemos un alambre de cobre de calibre 18 que tiene un diámetro de 1,02 milímetros, por lo tanto representa una sección transversal de 8,20 por 10⁻⁷ metros cuadrados. Era el ejercicio anterior. Transporta una corriente de 1,67 amperes. Nos piden determinar la magnitud del campo eléctrico en el alambre, la diferencia de potencial entre dos puntos de alambre separados a una distancia de 50 metros, y la resistencia de un trozo de alambre de 50 metros de longitud, ¿no? De este conductor. Entonces, nos dan como dato la corriente, nos dan como dato la sección transversal, mejor dicho, la sección transversal del alambre, y el diámetro. Y nos piden que a partir de ahí calculemos la magnitud del campo eléctrico, la diferencia de potencial a 50 metros y la resistencia de esos 50 metros. Resistencia eléctrica. Muy bien. Entonces, recordando la relación que había entre el campo eléctrico y la densidad de corriente, era la resistividad. Como me dicen que es un alambre de cobre, me voy a la tablita que vimos antes y busco la resistividad del cobre. 1,72 por 10⁻⁸. Lo multiplico por la corriente. Lo divido en la sección transversal y fíjense el campo eléctrico. Un valor relativamente pequeño, 0,0350 voltios por metro, ¿no? Es el campo eléctrico que se establece dentro del conductor y que da origen a esa corriente. ¿Cómo calculamos la diferencia de potencial? Y bueno, era muy simple. Si el campo eléctrico dentro del conductor se mantiene constante, entonces el voltaje será el campo eléctrico por la longitud. En este caso, al multiplicar 0,0350 voltios sobre metro por 50 metros me da unos 75 voltios. Esa es la diferencia potencial en los 50 metros de la alambre. Y por supuesto la resistencia la saco aplicando la ley de Ohm, de dividir la diferencia potencial en la corriente, y me da que tiene este alambrecito en 50 metros una resistencia de más o menos 1 ohmio, ¿no? Entonces, recuerden esta expresión, la relación entre campo y densidad de corriente está dada por la resistividad. El voltaje es el campo por la distancia, y la ley de Ohm, B igual a I por E. Muy bien. Ok. Ahora, nosotros hablábamos de resistencia eléctrica, hablábamos de diferencia de potencial, hablábamos de corriente.
Pero para que todo eso suceda, para que tengamos una corriente eléctrica, hace falta una diferencia de potencial. Hace falta una fuente de tensión, algo, un dispositivo que mantenga una cierta diferencia de potencial para que se establezca la corriente. Por ejemplo, en los tomas corriente que tienen ustedes en su casa, hay una diferencia de potencial de 220 voltios. Si bien esa diferencia de potencial es es alterna, veremos eso más adelante, no es continua, es alterna, o sea que cambia con el tiempo, es una diferencia de potencial. Y esa diferencia de potencial está provista, en este caso por su distribuidora de energía, EDET, para que ustedes puedan hacer circular corriente por determinados dispositivos, bueno, para ver la tele, etcétera, etcétera. Entonces, esa diferencia de potencial, nosotros tenemos que ver cómo la conseguimos, digamos. Entonces, dice, si se produce un campo eléctrico dentro de un conductor que no forma parte de un circuito completo, la corriente solo va a fluir durante un breve tiempo. La corriente, ¿qué pasa si yo tengo un conductor aislado y le aplico una diferencia de potencial? Y bueno, empieza a circular corriente eléctrica en el sentido del campo, se redistribuyen las cargas, eso da lugar a una nueva redistribución de carga que genera un campo eléctrico que se opone al primero, y entonces el proceso se va reduciendo cada vez más hasta que llega un momento en que se establece un campo eléctrico igual y de sentido contrario al anterior, y la corriente se detiene. Esto lo pueden asimilar ustedes, yo les decía, creo, la clase pasada, con el tanquecito de agua. Ustedes, si llenan un tanque con agua, por ejemplo, repleto, y lo conectan con otro, a los dos a la misma altura, a través de una manguera, y abren la llave que los comunica, ¿qué va a pasar? Va a circular agua desde el que tiene mayor cantidad de agua al que no tiene nada. ¿Hasta cuándo? Hasta que las alturas se igualen. Y ahí el proceso se detiene. Si ustedes quieren que la cosa continúe, tendrán que levantar uno de los tanques, y para eso hace falta energía. Entonces, si uno quiere que se establezca una corriente eléctrica constante, que no se detenga con el tiempo, hace falta más que un campo eléctrico, digamos, dentro de la porción de un conductor. ¿No? Lo que hace falta entonces es un dispositivo que nos suministre esa diferencia de potencial, y ese dispositivo que suministra la energía eléctrica recibe el nombre de FEM, o fuerza electromotriz. El término fuerza viene dado de que aparece sobre los electrones una fuerza eléctrica que los obliga a moverse, digamos, ¿no? Entonces, en una batería, por ejemplo, la energía química se transforma en energía eléctrica. O también pueden hacer que energía mecánica se transforme en energía eléctrica, como eran esos casos de esos generadores manuales que uno lo presionaba y se encendía una batería, un poquito. Entonces, nosotros, dentro de un circuito, vamos a manejar, por lo menos ahora, dos tipos de elementos. La resistencia eléctrica
por un lado, y la FEM, fuerza electromotriz, que ese es un dispositivo encargado de mantener constante la diferencia potencial o el campo eléctrico para que la corriente circule indefinidamente. Esa FEM, en la vida real, está representada por una batería, por un generador, ¿eh? ¿Y qué hace la FEM, o la fuente de tensión? Realiza un trabajo sobre la carga que la atraviesa, elevando su energía potencial. Ese trabajo, por vía de carga, es la FEM. Bueno, imagínense ustedes que tienen los tanques de agua. Si ustedes quieren que siga circulando el agua de un tanque a otro, y tendrán que estar echando más agua, digamos. O sea, tienen que hacer un trabajo de levantar el agua a un tanque para que circule hacia el otro. En el caso de la FEM, lo que hace la FEM es un trabajo sobre la carga, para elevar la energía potencial en un cierto valor. Ese trabajo por unidad de carga es la FEM. O sea, cuando el electrón pasa por acá, es como si subiera una rampa, hablando de energía gravitacional, subiera una rampa que le permite otra vez bajar, por ejemplo, por si fuese un tobogán. Y después volver a subir y así constantemente. Acá tienen una analogía. Cuando se corte ya hacemos la última y bueno, y con eso terminamos. Mecánica de un circuito sencillo. Lo que yo les decía recién. Esta parte del plano inclinado está mostrando la resistencia que presentan los electrones a la circular. Van chocando. ¿Y qué es la FEM? Es una persona que cuando los electrones llegan a la parte de abajo y llegan a esta zona, las levanta y las ubica para arriba. Entonces hace un cierto trabajo para que vuelvan a disponer de esa energía potencial eléctrica para continuar el movimiento. Esa es la fe. Bueno, una fuente de tensión o una FEM ideal siempre mantiene constante la diferencia de potencial entre sus bornes. Por ejemplo, si es 12 voltios, siempre será 12 voltios. No importe qué pase. Las reales, no. Las reales, a medida que yo le pido más corriente, su tensión en bornes va disminuyendo, ¿no? En una fuente ideal, la FEM se mantiene constante. En una fuente real, la FEM es constante, pero la tensión en bornes va disminuyendo. Entonces, a medida que más le pido, más corriente le saco a la fuente, menos tensión en bornes se obtiene. A ustedes les habrá pasado, sobre todo si viven